Hola, que el Señor les bendiga a todos. Muy buenos días nos ha dado el Señor para que estemos delante de su presencia. Ya hemos tenido un tiempo maravilloso y este es un tiempo que el Señor nos entrega. Hay quienes no tienen muchas cosas, pero a todos Dios le da la misma cantidad de tiempo, ¿no? Hay quienes no tienen quizás el vehículo, la casa o la condición económica que le gustaría tener o la que le ayudaría, ¿no? Pero a todos sí Dios nos da la misma cantidad de tiempo, mostrando que en su justicia nos está dando la oportunidad de que cosas que quizás no tenemos ahora, pero en que Él es en que en que sus misericordias son nuevas cada mañana, hay una esperanza de que Él también tiene pendiente las cosas que nos hacen falta hoy. Así que dile al que está a tu lado, dile, todavía tengo este día disponible. Así que lo voy a aprovechar para que su voluntad sea perfecta en mí. Entonces las demás cosas serán añadidas, ¿verdad? Él es nuestro consuelo y nuestro refugio. Un abrazo a todos ustedes. Como cada domingo, es un privilegio que el Señor nos da de poder compartir su palabra con esta iglesia y con la gente que puede ver este video en vivo o que luego lo verá grabado luego de que nuestro servicio de domingo termine, ¿verdad? Nuestro servicio termina, pero es nuestro servicio de comunidad, pero nuestro servicio como iglesia se mantiene toda la semana. By the way, realmente comenzamos a hacer iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo nos unimos. Pero los demás días también somos iglesia. Que la iglesia no es solo el lugar, no es el lugar, son las personas que se reúnen en ellos, ¿no? Hay una alabanza que recordarán que se llama Dulce Refugio. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Eso es el Señor, nuestro Salvador. Eso es Él, nuestro Salvador. Amén. Y por eso le damos gracias.
y me has dado salvación. ¿Lo puedes cantar? De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo entregarte mi corazón. Dilo. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Otra vez, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, la entregaste solo a mí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Y decimos todos, para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor, por tus muchas bondades. Y hoy hablamos con el tema cuando el milagro ya lo tenía. Cuando el milagro ya lo tenía. Suena un poquito a tema nuevo, ¿verdad? Cuando el milagro ya lo tenía. Normalmente hablamos de cómo conseguir un milagro, cómo sabemos que Dios está a punto de hacer un milagro en nuestra vida o a quienes Dios le hace un milagro. Y esto usted lo va a escuchar en muchos lugares, pero de alguna u otra forma. Pero yo quiero que me acompañes al libro del Evangelio de Lucas, capítulo 9, y allí voy a compartir pues algunos versículos. Mantén la Biblia abierta, especialmente desde el versículo, aquí tengo Lucas capítulo 9, desde el versículo primero, desde el versículo primero, pero vamos a considerar varios versículos allí y dos historias que aparecen allá para ver cuando el milagro ya lo teníamos. Cuando el milagro ya lo teníamos. Cuando ese milagro ya Dios nos había dado un preámbulo o un preview del milagro que estábamos buscando. Acompáñame ahora sí a Lucas capítulo 9, versículo 16 y 17. Esos son los dos versículos que vamos a considerar, vamos a leer en este momento, pero vamos a considerar varios versículos. Así que mantén tu Biblia abierta y tu corazón sobre todo para que el Señor pues nos hable en medio de su palabra. Pedimos que esta palabra sea poderosa y ministre tu vida en grande. Esa es nuestra más ferviente oración. Dice Lucas capítulo 9, versículo 16. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió y se lo dio a los discípulos para que los repartiesen a la gente. Versículo 17. Todos comieron, hasta quedar satisfecho, y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas.
Gracias, Señor, por esta tu palabra. Rogamos que de forma poderosa ministre a nuestras vidas y nos recuerde el milagro que ya tenemos, no solo el de la salvación, sino otros que ya has comenzado a trabajar en nosotros, y nos das a veces ese preámbulo de saber que tienes cuidado más allá de lo que la seguridad que el mundo pueda darnos. En ti encontramos consuelo, tranquilidad y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta versión que acabo de leer es la versión NIV, la versión internacional, nueva versión internacional, por si usted ha leído alguna otra, pero es lo mismo, no pasa nada. Quizá en un momento dice pescado, en otro dice peces, 2 peces, en otro dice pescados, mirando al cielo. Puede que varíen algunas palabras, pero el sentido, el meaning by meaning, como se dice en inglés, el sentido con el sentido se mantiene. En estos 2 versículos es la parte cumbre del milagro de Jesús cuando alimentó a aquellos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, lo que posiblemente fueran más de 15,000 personas en ese milagro, porque si contamos mujeres, niños, que era normal que más mujeres siguieran a Jesús. Esto lo vemos en todo el recorrido hasta la cruz. O sea, era normal que muchas mujeres siguieran a Jesús. Por eso se cree que las mujeres son más inteligentes. Bueno, porque seguir a Jesús es un acto de inteligencia, ¿verdad? Entonces, también los niños, o sea, puede ser que allí hubiesen 12,000, 15,000 o más personas, pero la Biblia, por un tema de narrativa y de forma de escribir, decía 5,000 hombres. Entonces, en aquel lugar, es un milagro que todos conocemos, es uno de los milagros más extraordinarios que Jesús ha hecho, que Jesús hizo, porque apenas con 5 panes y 2 peces, que según la declaración de otros de los evangelios, posiblemente era la comida del día de un niño. No era tampoco, no estamos hablando de dos pescados así de varias libras, ni unos panes como venden hoy, sino que era la comida quizás común de un niño, el almuerzo, para él pasar ese día. Y no se sabe a ciencia, la Biblia no lo especifica, cómo llegan estas ofrendas delante de Jesús en medio de la necesidad que se estaba viendo. Puede ser que el mismo niño lo haya llevado. Algunos predicadores han argumentado y han visto una fe maravillosa que quizás sus propios discípulos no tenían al llevar estos peces, y que el milagro pudiese ocurrir. Y eso es lo que conocemos hasta hoy. Es un milagro extraordinario. Cuenta una historia ya un poco jocosa. Saben que el fruto del gozo, el fruto del Espíritu Santo también es gozo, ¿verdad? y así soy. Entonces, ahí cuenta una historia de un sacerdote que predicaba y decía que qué milagro que apenas 5 personas habían comido 5,000 panes y 5,000 peces. Y alguien se le acercó y le dijo, no, sacerdote, es al revés el milagro. No 5 personas comieron 5,000 peces, porque eso no sería un milagro, ¿no? Son pocas personas y muchos peces y muchos panes. Y dice, claro que es un milagro, que comieron 5 personas 5,000 peces y no se murieron. O sea, cuando tú quieres defender tu punto, ¿verdad? Cuando quieres a toda cuesta defender tu punto y no admitir una equivocación. Pero eso es un cuento. A lo mejor pasa, no sé. Pero estos 2 versículos que a todos llaman la atención, el milagro extraordinario de Jesús, y como dice el versículo 17, que sobraron 12 canastas. O sea, ya no estábamos hablando de una pequeña canasta con algunos peces y algunos panes, con 5 panes y 2 peces. Ahora estamos hablando de 12 canastas, luego que toda aquella multitud comió hasta saciarse. Vamos, que allí quedó de lo mejor, porque ya estaban saciados. Y 12 canastas completas para... interesante el número 12. ¿Y dónde encontramos el número 12? En este mismo capítulo, dicho sea de paso, lo encontramos. Ni siquiera en otro capítulo. Lo encontramos en el versículo 1 de este mismo capítulo, que dice las escrituras, habiéndose reunido los 12. ¿Quién eran los 12? Estas no eran las 12 canastas. Eran los 12 discípulos que se habían reunido. Pero eso lo encontramos en el versículo, en el versículo 10. En el versículo 10, ahí encontramos
cuando ellos, pues tomándose aparte luego en el desierto, le hablan a Jesús, le hablan acerca de la necesidad de ponerse de acuerdo porque, no, perdón, versículo 1 del capítulo 12, dice, habiéndose reunido los 12, a ellos le dio poder y autoridad. Ahí encontramos el primer 12, lo vamos a volver a encontrar. Lo vamos a volver a encontrar la palabra 12 en el capítulo 2, en el versículo 12. Tenga pendiente porque vamos a ver estos versículos del capítulo 9. ¿Dónde encontramos el 12? Lo encontramos en el versículo 17, que encontramos 12 canastas. Lo encontramos en el versículo 12, cuando se acercaron los 12 a Jesús. Pero lo encontramos en el versículo 1 también, cuando dice, habiéndose reunido los 12. Estoy en el capítulo 9. No me esté hojeando tanto la Biblia para todos lados. No me he movido del capítulo 9. El versículo 9 dice, habiéndose reunido los 12, Jesús le dio poder y autoridad para expulsar a los demonios y para sanar enfermedades. Jesús le acaba de dar poder y autoridad para expulsar a los demonios y para sanar enfermedades. El versículo 2 dice, entonces los envió a predicar al reino de Dios y a sanar a los enfermos. Hace un tiempo, unos domingos atrás, hablaba sobre este versículo acá en la iglesia. El versículo 3 dice, no lleven nada, le decía Jesús, para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa, les dijo. El versículo 6 dice, así que partieron y fueron por todas partes del pueblo en pueblo predicando el evangelio y sanando a la gente. No dice y viendo a ver qué le pasaba a la gente. Y ya recordarán los versículos que siguen. Hace poco prediqué sobre esto y hablaba sobre cuando solo lo que te quede es el camino. Lo predicaba acá en esta iglesia. Y los versículos son interesantes. El versículo 7 y el versículo 9 luego nos habla acerca del interés que tenía Herodes en conocer a Jesús por lo que los discípulos habían hecho, por los milagros extraordinarios que estos hombres ordinarios, pescadores y recolectores de impuestos, gente no muy conocida ni de interesante posición, habían hecho una gran revolución, porque en el versículo 1 lo dice la Biblia, que fueron ungidos. Jesús le había dado poder y autoridad para expulsar los demonios y las enfermedades. Y no tenían nada, dice el versículo 3. No lleven nada. Encontramos en este capítulo, hasta el versículo 17, vamos a encontrar esta palabra nada en algunas ocasiones. Así que subráyela. Hágase siempre de tener de un resaltador, un lápiz, raye su Biblia, no pasa nada. Haga que se vea que usted la lee y lo usa, no pasa nada. Mire acá, mire cómo está mi Biblia. Mire. Eso quiere decir que se lee, ¿verdad? Entonces, hágala usted también, no pasa nada. Cuando ya no le entienda más nada, pues se compra otra y vuelve a hacer lo mismo. Entonces, el versículo nos muestra este gran acontecimiento donde los discípulos volvieron a Jesús a decirle, wow, grandes cosas han pasado. Grandes cosas han pasado. Dice la Biblia que volvieron a Jesús. Dice el versículo, maravillado de todo lo que había pasado y de cómo los demonios se habían sujetado a ellos, de cómo habían hecho grandes cosas. Y el mismo Señor le dice, gócense de que vuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. Y ellos ya regresaban pues con esta iniciativa de las grandes cosas que habían hecho sin tener, diga conmigo, nada. Versículo 3. Dice, no lleven nada en el camino, ni bastón, ni bolsa, o sea, ni una funda, no lleven una mochila, no lleven un backpack, ready for everything if you need it. No lleven pan, no lleven dinero, no lleven ni siquiera 2 ropas. Y sin nada, habían hecho grandes milagros, dice el versículo 6, si lo lee conmigo, dice, así partieron sin nada. Y fueron de pueblo en pueblo predicando el evangelio y sanando a la gente. Esto había sido un acontecimiento. Sin nada habían sido revestidos del poder de Dios y sin nada habían hecho grandes milagros. Y volvieron a Jesús y hasta Herodes, versículo 7 al 9, quería conocer de Jesús. ¡Oh, sorpresa! En el versículo 10 nos encontramos con 12 discípulos, los mismos 12 discípulos que el Señor había enviado y que habían visto las maravillas del Señor poderosa. Los mismos 12 discípulos ahora se reúnen para hablar con Jesús. Se organizan.
Fíjese, nosotros como iglesia tenemos que tener mucho cuidado de creernos una organización, de creernos muy en serio todo esto de la junta, los ancianos, la constitución, todas estas cosas tenemos que tener mucho cuidado de creerlo tan en serio que sustituyamos las escrituras y que sustituyamos la revelación poderosa de un Dios que puede hacerlo sin nada. Sin junta, sin constitución, sin organización, Dios puede hacer grandes cosas. Estamos de acuerdo que esto no es un problema, pero mucho cuidado con parecernos mucho al mundo y todo querer organizarlo. Porque podríamos tener un milagro, pero tanto nos organizamos que obviamos el milagro de Dios para nuestra vida. Queremos ser tan organizados que a Dios mismo lo hacemos desorganizado, porque no entra bajo nuestras organizaciones, by the way, humanas. Número 2, usamos los términos para concluir. Todos queremos concluirlo muy rápido. Número 1, nos organizamos mucho. Mucho cuidado con eso. ¿Dónde vemos esa organización? Bueno, váyase conmigo al versículo que leímos del capítulo 9. Siempre vamos a estar en el capítulo 9. Pero el versículo 12 dice, al atardecer. Recuerden que leímos el versículo 16 y 17 acerca del milagro de los 5 panes. De los 5 panes y de los 2 peces, cómo habían alimentado a más de 5,000 personas, ¿verdad? Ese es el milagro que estamos hablando. Pero antes les llevé a una historia, unos versículos antes, de cómo estos discípulos habían visto la gloria de Dios maravillosa. Cómo Dios se manifiesta cuando Él te manda y te dice no lleves nada, pero cómo nosotros constantemente estamos buscando seguridad para lograr el milagro en nuestra vida. Y podríamos haber ya visto el milagro de Dios y solamente nos toca creer y confiar para ver el siguiente milagro. De eso se trata esta conversación, este mensaje, esta palabra que Dios nos ha dado. Y en el versículo 12 volvemos a ver a los 12. Pero en esta ocasión no fueron enviados por Jesús. Jesús no le dijo, vayan a los 12. Los 12 vinieron donde Jesús. ¿A quiénes se les parece? ¿Se le parece a usted a mí? Que vamos a donde Jesús, pero no muchas veces para que Él nos envíe, sino para nosotros decirle a Jesús cómo debe de ocurrir el milagro, olvidando lo que Él ya ha hecho con anterioridad en nuestra vida. Versículo 12 dice, al atardecer se le acercaron los 12 y le dijeron, mire, oiga, los 12 que habían visto la grandeza de Dios, de pueblo en pueblo, versículo 6, sanando, sacando fuera los demonios, que hasta Herodes quería conocer a Jesús, versículo 7 al 9. Ahora en este versículo 12 le dicen, despide a la gente para que se vaya, busquen alojamiento, comida en los campos y en los pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada, no tenemos nada. Comida y campo, pueblo cercano, pues donde estamos. Le comienza a decir, no tenemos nada acá. No tenemos que darle. No tenemos condiciones para tener a estas personas en este lugar. El día comenzaba a declinar, dice la versión Reina Valera. Acercándose los 12, despide a la gente para que se vayan a las aldeas y a los campos alrededor y se alojen y se encuentren alimento, porque aquí, en este lugar donde estamos, es desierto. Así dice la Reina Valera, 1960. Es desierto. Aquellos 12 que habían sido enviados en desierto sin nada, ahora cuestionan a Jesús diciéndole, mírate, tenemos un plan, porque somos gente muy organizada. Somos gente que nos gusta enseñar a Dios cómo hacer las cosas, y esto de que Dios nos guíe, no queremos vergüenza, no queremos que nuestra organización de los 12 discípulos ahora venga a ser criticada por estas 12,000 personas. Y Jesús le dice, y entonces van y le dicen, despide a esta gente. ¿A qué nivel de fe muchas veces llegamos a que queremos terminar, concluir, eliminar, divorciarnos, separarnos, despedir? Porque nos hemos organizado tanto que no dejamos a Dios intervenir en nuestra vida. Y nos hemos olvidado del capítulo 3
Del versículo 3 más bien, de cómo Dios había hecho grandes milagros sin nada, de que Dios nos había dicho no necesitan bastón, no necesitan pan, no necesitan dinero, no necesitan doble ropa, y aún así Dios había hecho, versículo 6, transformaciones, maravillas de pueblo en pueblo, sanando a la gente aun cuando yo no tenía nada, y solamente unos versículos después ya queremos ordenar a Jesús y decirle qué necesita, qué no necesita y cómo tiene que hacerlo para que no manche nuestra organización. Porque somos muy organizados. Olvidamos nuestros propósitos con la finalidad de cuidar nuestra seguridad. Olvidamos el llamado de Dios ante una adversidad. Versículo 13. Todas estas personas no tienen que comer, no tienen, y parece ser que nos hemos olvidado de lo que Dios ha hecho. ¿Qué dice el versículo 13? Denle ustedes mismos de comer, le dijo Jesús. ¿Quién es este Jesús? Es el mismo Jesús que apenas unos versículos anteriores te había dicho no lleven nada y verán la maravilla de Dios. Aquel que te había reunido y te había enviado y te había investido de poder y de autoridad es el que ahora te dice denle ustedes de comer. ¡Wow! El Señor te está llamando a que confíe, porque el mismo que había hecho los milagros poderosos a través de ti, ahora te está diciendo, una vez más vamos a hacerlo. Porque este milagro ya lo tienes. Porque ya lo tienes este milagro. En cambio, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. A menos que vayamos y compremos comida para ellos. Objetaron ellos, le dijeron ellos, ¿verdad? En el mismo versículo. Versículo 14. Porque había allí unos 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos, hagan que se sienten en grupo de 50. Versículo 15, así lo hicieron los discípulos y se sentaron. Y ahora vienen estos 2 versículos que hemos leído, donde encontramos entonces tres formas de que el milagro que tenemos, el milagro que estamos necesitando, podría Dios estarlo ya trabajando en nuestra vida, si entendemos. Ya este milagro lo teníamos. Ya aquí no se necesita algo más poderoso ni extraordinario porque ya lo teníamos. El mismo, que te había enviado y te había revestido de autoridad y que te envía todos los días al levantarte, es el mismo que hará este milagro una vez más. Esta necesidad, esta circunstancia que te está agobiando, como lo hizo en el pasado, lo va a volver a hacer por ti. Ya no se trata de una vez más buscar una solución extraordinaria, sino estar pegado al extraordinario, al que te envió una vez y confió y viste su mano poderosa, lo vas a volver a ver. Vas a volver a ver el milagro de Dios en tu vida. Y en este versículo 16 me dice tres formas de encontrarlo, de encontrar este milagro. Número 1, váyase conmigo, aquí está el versículo 16, lo tengo en rojo. Entonces Jesús tomó los 5 panes, lo que tienes a la mano, las circunstancias, lo que parece poco, lo bendijo. Eso que tiene, lo bendijo. No se trata de comenzar a decir, esto no va a dar para 5,000 personas. Esto no va a funcionar porque no está establecido que así funcione. Esto nunca ha funcionado así. O quizá funcionó una vez, pero ahora son otras las circunstancias. Ahora hay que cuidarse de esto. Ahora hay que cuidarse de aquello. Y ahora parece todo el mundo tener una mejor idea que la que tuvo Jesús de ir, compartir la palabra, sanar a los enfermos, sin nada. Ahora parecen tener mejores ideas. Pero una vez más, lo que tienes podría ser el milagro que necesita. Solo necesitas, número 1, versículo 16. Número 1, versículo 16. Bendícelo. Número 2, pártelo. ¿Qué dice aquí? Dice, luego lo partió y se los dio a sus discípulos. Eso que tienes, que parece ser lo único seguro, que parece ser solo para ti, comienza a compartirlo también con otros. Así como a los discípulos fueron al templo La Hermosa a las 3 de la tarde y se encontraron con alguien que le pedía y le dijeron, no tenemos más
no tenemos para darte plata, no tenemos para darte dinero, pero lo que tenemos te vamos a dar. Ellos compartieron el poder que había sido revestido en ellos. Y levantaron a aquel paralítico y entró al templo de la hermosa, donde solo se sentaba al frente a pedir, ahora entraba a dar adoración a Dios. Tú puedes pasar de pedir a dar cuando comparte lo que tienes, aunque parezca poco, luego que lo has bendecido, que lo has puesto delante de Dios para ser bendecido. Entonces puedes compartirlo, lo que tienes. No me refiero solo a temas económicos, porque a veces pensamos que es que tenemos que comenzar a buscar 4 o 5 pesitos para comenzarlo a repartir al primero que esté en una esquina pidiendo dinero y ya estamos compartiendo. Entonces, Señor, dame 1 millón a mí. A Dios no les engaña con esas cosas. Se trata de compartir lo que eres, tu trabajo, tus talentos, los dones que Dios ha puesto en ti, lo que sabes hacer. ¿Por qué no lo compartes con otros? Y con eso podrías estar multiplicando tu milagro. ¿Qué estás haciendo con los dones y talentos que Dios te ha dado? ¿Los estás bendiciendo o estás diciendo esto no sirve para nada? Ni siquiera me pagan lo suficiente. ¿Para qué me voy a complicar? Y mucho peor, no lo voy a compartir con más nadie. ¿Estás compartiendo lo que eres, el diseño que Dios te ha dado en tu vida? ¿Lo estás bendiciendo y lo estás compartiendo? ¿O solo estás pendiente del dinero, la bolsa o la doble ropa que Dios te había dicho en un principio que no era necesario? Versículo 3, para que lograras los del versículo 6, bendecir a muchos. Y ahora que estás en medio de esta nueva situación, versículo 12, más de 12,000 personas y que apenas unos panes y unos peces que ni tuyos son. Pero ahora estás enfrente de aquello. Y si tomamos el modelo de Jesús, lo que tenemos, versículo 16, lo vamos a bendecir y vamos a decir, Señor, dice la Biblia, y mirando al cielo, ¿dónde tienes que mirar? Con los dones y talentos que Dios te ha dado. No mires a la tierra, no mires al vecino, no mires a las autoridades, no mires dónde conseguir el préstamo, mira a los cielos. Ponlo delante de Dios lo que tiene y mira a los cielos. Lo bendijo, lo partió y ¿qué dice? Y lo dio a sus discípulos. Esto le va a sonar un poco diferente. Pero lo que tienes, lo que has compartido, si lo vas a dar a alguien, dalo a alguien que lo vaya a dar a otros. Cuida de quienes cuidan de otros. No estés repartiendo los dones y talentos y lo poco que tienes pensando que el dárselo a cualquiera va a traer el milagro a tu vida. Con esto no me hablo de darle ofrenda a pastores ni a predicadores. No. Y tú sabes de qué te estoy hablando porque así me está guiando el Señor. Ponlo en manos de multiplicadores. Esto no se trata de dar una ofrenda a una emisora. Esto no se trata de dar una ofrenda a un canal de televisión o a una revista o a una institución. Tú sabes que esto no se trata de dinero. Se trata de los dones y talentos que Dios ha puesto en ti, que tú mismo lo has tenido a poco. Para mucho menos compartirlo o sentirte bendecido por ello y mucho menos ponerlo a disposición de otros que hacen ayuda por otros. Jesús no tomó los panes y los peces después de bendecirlo, no lo partió para entregarlo a otros, se lo entregó a sus discípulos, Y de esta forma, de una forma satisfactoria, bendito sea el nombre del Señor, entonces el milagro ocurrió. Entonces el milagro fue posible. Porque de esta forma Dios lo hizo a favor de los que lo necesitaban. Dios hizo el milagro para ellos porque aún versículo 17, ellos recibieron las canastas que necesitaban. Ellos recibieron las canastas también. Mire, qué glorioso es el Señor. Amén. Qué glorioso es el Señor que fuiste parte del problema en un principio y ahora Dios te hace parte del milagro porque esas canastas también te quedas tú ahora con ellas. Bendito sea el nombre del Señor y poderoso. Bendito sea el Señor
y Dios Todopoderoso que nos permite ver su milagro glorioso para nuestra vida. Dice la Biblia, versículo 17. Todos comieron, véalo conmigo. Versículo 17. Todos comieron hasta quedar satisfecho. Y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. Versículo 1, 12 Dios había enviado. Versículo 12, 12 se habían organizado para decirle a Jesús cómo hacer el milagro y que no dañasen su organización. Versículo 17, 12 también canastas sobraron. No se trata de los números. Se trata de ponernos en conciencia de que el Dios que lo hizo sin nada, pero con 12 dispuesto, no lo va a hacer con 12 organizados en sus propias mentes y en sus propios temores y en sus propias angustias. Dios lo va a hacer con 12 que bendigan lo que tienen, compartan y lo pongan a disposición de aquellos que cuidan de la gente. Dice el versículo 16, para que compartan con la gente. Bendito sea el nombre del Señor. Oramos en esta ocasión para que esta palabra sea precisa en nuestra vida y comience a ser el milagro que estábamos buscando. Cuando estábamos buscando el milagro ya lo teníamos. Solo teníamos que confiar en que esta palabra que operó en el versículo 3 sin nada para nuestra vida, ahora opera en este versículo 16 en multiplicación para quienes lo necesitan. Amado Dios, te damos gracias por esta tu palabra. Rogamos, Dios mío, que este mensaje toque el corazón de quienes están viendo en este momento y que tu palabra poderosa le impacte, Dios mío. Y que lo que tengan lo pongan a tu disposición y a tus pies, Señor, para que el milagro de la multiplicación que viene a través de la bendición, puesto los ojos en los cielos, la compartición y dado a los discípulos y también sentarnos cuando Jesús lo ha dicho, sin nada podrías tú hacer grandes milagros. Si alguno está sin salvación en esta hora, Dios mío, toca su corazón para un encuentro contigo, Dios mío. Un encuentro sincero contigo, Padre amado, para que vea tu mano poderosa. Muchas gracias, que el Señor les bendiga poderosamente. Si has hecho esta oración, acércate confiadamente al Señor en esta hora. Déjale saber la necesidad que tienes en tu corazón y lo poco que tienes a disposición, pero ponlo en las manos de aquel que sabe dar bendición. Que el Señor te bendiga, amada iglesia del Señor, porque el milagro ya lo tienes. Solo confía en Dios.